Buen día. Esta clase, que es una mezcla entre charla de derecho y clase universitaria, queremos dedicarla a un tema que nos parece interesante en estos tiempos. Y hago la aclaratoria porque la idea es que podamos ir conversando de cosas que a lo mejor en el día de mañana nos van a servir de mucho, porque son el sustento, el sustrato de lo que sería el estudio del derecho procesal y particularmente de instituciones que deben ser mejoradas, preservadas, eliminadas, pero que esa es exactamente la discusión. El derecho se nutre de la discusión. Yo tengo por regla de la vida jurídica que no hay verdades absolutas en el derecho, que lo que hoy no es, mañana puede ser, que lo que hoy es, mañana puede no ser, y por eso pues me gusta mucho elaborar tesis sobre lo que deberíamos ir pensando o diciendo. Particularmente vamos a tocar el tema de un principio que es el principio de la preclusión. Es un principio de alguna manera entre los más olvidados, entre los menos trabajados. No tiene por supuesto la relevancia del derecho a la defensa o el debido proceso u otros principios que iluminan más el mundo, sobre todo porque están contemplados a nivel de la Constitución particularmente, y eso pues le da un relieve especial. En efecto, la palabra principio para nosotros en el mundo del derecho constituye unas ideas, unas construcciones dogmáticas que se hacen para el proceso, previo al proceso, que se crean para el proceso, y cuando el proceso se va a formar, se va a transformar o se va a realizar, ellos surgen y uno los ve en acción. Es decir, los principios están puestos allí como una manera de explicar el derecho, una manera de hacerlo fácilmente comprensible. Quizás una de las funciones más importantes que tienen los principios es su labor interpretativa, es su labor hermenéutica. En verdad esa es la función. Particularmente vamos a trabajar dos sentencias de la Sala Civil, una del 3 de marzo del año 21, el año pasado, que es una ponencia conjunta, es decir, una ponencia de todos los magistrados que entonces ocupaban los cargos como tales en la sala. Y esta sentencia, por supuesto, tiene los votos para ese momento de los 5 magistrados que integraban la sala. La siguiente, más o menos el mismo contenido, variando un poco el tercio, como dirían los taurinos, tiene fecha del 9 de julio del mismo año 21 y tiene un ponente particular que en este caso es el magistrado Guillermo Blanco, que como ustedes saben, estamos en este momento hablando para Guárico particularmente, ha sido juez superior del Estado, juez superior civil, fue magistrado durante un periodo constitucional, y bueno, y actualmente es presidente de la Escuela de la Judicatura. Es decir, es un personaje muy involucrado con los asuntos del derecho procesal en particular. En esa tesis que se publica en la sentencia de julio, del 9 de julio, es una tesis un poquito, digamos, más amplia que la primera, vamos a comparar y vamos a ver dónde está la diferencia. Ciertamente el contenido en el fondo es el mismo, pero lo que afecta es distinto. Esa es más o menos la explicación. Hemos dicho entonces que son los principios, para qué nos van a servir los principios. Hemos dicho que estamos en presencia de un principio que no es de los más relevantes, que es uno que está allí, pero que cumple una gran función, porque en mi opinión particular es uno de los factores, uno de los coadyuvantes para que tengamos la constitución, la creación, la consolidación del Estado de Derecho y de Justicia que pregonó la Constitución en el artículo 2. Y que para todos los abogados y para todos los que elaboran las leyes tiene que ser un mandato obligatorio para todos nosotros, que tengamos que entender que la función de cualquier interpretación, de cualquier ley que dictemos, de cualquier sentencia que se dicte, tiene que tener como objetivo esa gran idea, ese paradigma constitucional que es el Estado de Derecho y de Justicia. Vale la aclaratoria de que es fácil definir que es un Estado de Derecho, pero es sumamente complicado definir que es un Estado, un Estado de Derecho es fácil definirlo, pero que es un Estado de justicia es bastante complicado definirlo, porque el concepto de justicia pues, es una figura donde entran valores y conceptos no solamente personales, sino sociales, que van a identificar o que le van a dar características particulares. Entonces, dicho esto, sí, que es como el abreboca de esto, yo quisiera
comenzar a establecer lo siguiente. La prescripción es una figura que tiene por objetivo demostrar que en el proceso el tiempo cumple una función fundamental. Es decir, el tiempo importa. Antiguamente, y así se explica cuando uno lee a Chiovenda, lee los comentarios que sobre eso hace Cuturi, que hace también Humberto Cuenca, antiguamente no había ese principio de la prescripción y los procesos andaban según el impulso de las partes. Predominaba fundamentalmente y exclusivamente, diríamos, el principio dispositivo y en consecuencia no había posibilidad de que el juicio corriera por sí solo, sino que uno lo iba haciendo en la medida en que las partes lo impulsaban. Lo dispositivo era el derecho de las partes, pues vale la palabra, a disponer de su continuación. Cuando se entra en principio esta figura que Couture dice que viene del francés y se significaría flocución en francés, esa figura lo que hace es que dice, no, una vez que el proceso arranca, él va en grupos estancos. Es decir, usted hace un acto, hace una actividad. Pongamos un ejemplo para los que somos abogados en ejercicio y los que somos estudiosos en general del derecho. Si usted promueve pruebas, usted tiene un lapso, vamos al caso del juicio ordinario venezolano, de 15 días de despacho para hacerlo. Pasado ese lapso ya no será posible. Para usted precluyó el derecho de hacerlo. Y así es. Y después vendrán 30 para evacuar. ¿Ok? Y entonces uno dice, bueno, esos lapsos son lapsos estancos, están separados perfectamente. Eso hace que, por ejemplo, algunos principios que están en el mundo del derecho del proceso oral, por ejemplo, no que se contradicen, pero entran en crisis cuando uno habla, por ejemplo, de la concentración procesal y ve como en algunas actividades, en los juicios breves particularmente, breves en sentido general, no específico del 859 del CPC, vemos que en algunos de esos casos el legislador ha hecho unión de varios lapsos, ¿no? Y una misma etapa sirve para varias de esas etapas que en el juicio ordinario están separados por figuras perfectamente identificables. A veces las conseguimos reunidos en un solo acto, en una sola actividad. Y hablamos entonces del principio de concentración procesal, que es tan querido para el mundo del derecho oral, que es un número que se viene imponiendo. Así que la figura vale la pena estudiarla desde el punto de vista crítico. Una vez que la persona, el abogado, el litigante, ha agotado esa fase del proceso, esa fase se cumple, se desaparece ya de la posibilidad jurídica de uno y tiene que pasar a la siguiente fase. En algunos casos es grave, por ejemplo, cuando uno no hace la contestación de la demanda, seguimos trabajando con el juicio ordinario, en 20 días de despacho, y entonces le dicen, bueno, usted precluyó su oportunidad de contestar, usted pasa ahora a la mera posibilidad de que haya una confesión ficta en ese caso. Bueno, esa es la figura que nosotros tenemos, que está allí establecida. Después de eso, tenemos que analizar si efectivamente la sala interpretó adecuadamente la figura. Pues la sala va a afectar a dos sujetos procesales. Con sus dos decisiones, la sala va a afectar en la primera, no solamente al juez, a quien afecta, sino también al litigante. Y en la segunda afecta solamente al juez. Si la de julio es el juez, la de marzo es de juez y parte, ¿no? Por eso que digo que es muy importante esto. Esas dos sentencias, que repito, son nuestro objeto de estudio. Bueno, tiene para nosotros la importancia de que nos permitiría a nosotros establecer si efectivamente se cumplió. Fíjense lo que vamos a decir ahora. Volvemos a reunir principios. Lo que es la voluntad del legislador en cuanto a crear lapsos estancos para determinadas actividades, ¿no? Precisos. Si se cumple cuando la sala determina lo que vamos a comentar que determinó y le quita de alguna manera a los litigantes, fundamentalmente, unas oportunidades o unos lapsos que le habían sido concedidos o que le han sido concedidos de manera genérica en la ley. Dicho esto, vamos a ver la siguiente característica. Nuestro código de procedimiento
en sus artículos 1 al 27, trae lo que él mismo llama disposiciones fundamentales. Eso significa que el legislador está hablando de una serie de principios. Me voy a permitir enunciar algunos para que veamos la importancia que tiene el conocimiento de eso. Entre los artículos, repito, 1 al 27, usted va a conseguir asuntos como la jurisdicción, la competencia, el derecho internacional privado, la aplicación temporal de sus disposiciones, es decir, la aplicación en el tiempo de la ley, ¿verdad? La justicia breve, el principio dispositivo, ¿verdad? Y el artículo 15, que hay que destacarlo siempre mucho porque es que contiene dos figuras fundamentales, como son el derecho a la defensa y a la igualdad. Esos dos principios, que vamos a llamar principios fundamentales, particularmente en el caso del derecho a la defensa y de la igualdad, que tienen están contemplados en el 15 del Código de Procedimiento. Recordemos ahora que esta ley es una ley preconstitucional. Posteriormente, sí, estamos hablando del 86, posteriormente, en el 99, cuando se dicta la constitución vigente en Venezuela, la constitución política, ella hace de esos dos principios un paradigma también. Y entonces lo convierte en centro y objeto de su atención cuando establece los artículos 26, 49 y 257 constitucionales. Ahí ustedes van a ver eso. Bueno, en esas disposiciones aparecen esa serie de ideas y particularmente, repito, son principios procesales que a nosotros nos son importantes porque son el modo como desarrollamos la labor del ejercicio, en particular de la materia académica y la labor de los jueces que dictan sentencias. Ahí estamos en presencia de principios principales, principios fundamentales. Hay unos principios no principales, llamados coadyuvantes, secundarios o auxiliares, como es el caso muy particular de la preclusión. Fíjense, como me están diciendo que esta clase se tiene que cortar aquí para beber café un momentico, vamos a suspender la actividad. Voy a decir simplemente esta cosa que me interesaba mucho que observaran el artículo 15 del CPC, que está dentro de las disposiciones especiales o decir, disposiciones fundamentales, ¿verdad? Y ahí están el derecho a la igualdad y el derecho a la defensa, que en mi opinión se van a ver afectados posteriormente con la sentencia de la sala. Quiero terminar entonces esta parte de la clase, ¿verdad? Diciendo lo siguiente, lo voy a leer textualmente porque creo que es importante que lo tengamos como, en mi criterio, como una idea que los abogados no podemos dejar de atender, que los jueces deben hacerlo y que es importante para el mundo procesal. Lo siguiente: actualmente, cuando el intérprete realiza la necesaria congregación de normas para su análisis sistemático y la comprensión de principios y doctrinas sobre el derecho procesal, debe conservar un profundo respeto por el contenido preciso de la ley procesal específica y precedente, el Código de Procedimiento Civil, y la ley genérica posterior e inspiradora de objetivos y paradigmas que es la Constitución. Lo digo porque vamos a un momento determinado a conseguir los dos cuerpos legislativos. Uno que es muy preciso, que es el CPC, uno que es genérico, pero uno que es no solamente posterior, pero que además de eso es fundamental por la primacía de la Constitución sobre las leyes formales. Y este es importante porque nos da la información y el detalle de cómo se maneja el mundo procesal de manera específica. Cuando se analizan los principios procesales del CPC, uno ve que muchos de ellos están hoy en día reflejados, pero por supuesto algunos han sido relevados por la Constitución, como es el caso particular de la defensa y de la igualdad. Suspendemos en este momento la clase y vamos entonces a la segunda fase.